Vamos a arrancar con el fascículo número 7. Seguimos el hilo de considerar 4 elementos que ustedes tienen que tener control sobre ellos para que la empresa funcione por donde ustedes quieren que funcione. Para dar comienzo a esto, volvemos con Darío Singerman y vamos por una pregunta que dejamos flotando en la finalización del anterior capítulo, que tiene que ver con el manejo de la caja. Darío nos explicó todo el tema de cómo se maneja una caja, pero quedó una pregunta truco en el medio que cuando ayudamos a algunos emprendedores a desarrollar su emprendimiento, encontramos que muchas veces en ese desmanejo de la caja cometen digamos, se meten en un gran lío porque necesitan cash, necesitan dinero. ¿Y cómo lo consiguen si no tienen acceso al banco? Pues patean un pago, ya sea de un emprendedor, una persona a la cual le debemos o un proveedor, ¿sí? Entonces, la pregunta concreta que terminamos el capítulo anterior es, Darío, ¿qué pasa cuando un emprendedor se mete en ese vericueto de conseguir cash a través del no pago de una deuda adquirida? La rentabilidad, a diferencia con la caja, y esto me parece que es importante fijar bien el concepto, se genera en momentos diferentes. La rentabilidad está formada por la venta, por todos los costos necesarios para vender, que los primeros en un estado de resultados que van a ver en el manual. Después de la venta vienen los costos variables y después de los costos variables viene lo que se llama la rentabilidad bruta. La rentabilidad bruta significa que ahí estamos midiendo por cada unidad de venta qué porcentaje de utilidad me está dejando. Totalmente variable. Después vienen toda la serie de gastos que son gastos más fijos. Y finalmente tenemos la rentabilidad final, y atrás de esa rentabilidad se le calculan los impuestos, la rentabilidad después de impuestos. ¿Qué sería la rentabilidad final, digamos, la que ya nos pertenece? La que ya nos pertenece. Recién ahí sabemos que eso en el tiempo, porque todo lo que está y forma parte en ese estado de resultados que recién nombramos, ventas, costos, gastos, todo significa ingresar plata y sacar plata. Por eso lo estoy directamente relacionando a tu pregunta, Francisco. Sí, quisiera que respondieras a esa pregunta para meternos de lleno después en la rentabilidad. Claro, entonces, si la rentabilidad que tengo hoy, de alguna manera, es un termómetro de la caja que voy a tener mañana. Eso es lo que quiero decir, que es muy importante. Si la rentabilidad es baja, en consecuencia voy a tener una caja baja. Si la rentabilidad es alta, voy a tener una caja alta, porque toda esa venta y todos esos gastos los voy a tener que pagar en el tiempo. Que no necesariamente lo estoy pagando en el momento que estoy armando la rentabilidad. Siempre, cuando vamos a hablar de los 4 conceptos que vos nombraste, Francisco, hay que hablar de cuándo se da. Todos son sucesos que se dan en diferentes tiempos. La rentabilidad o el estado de resultados es un concepto que tiene que ver con, contablemente se dice devengado, que tiene que ver con el suceso, con el momento en que se produce la venta, no cuando se cobra. Lo mismo el gasto, el momento en que se produce el gasto, cuando se conoce el gasto, cuando recibo la factura, pero no cuando la pago. Todo eso, cuando se recibe el gasto, cuando se realiza la venta, se pone en un cuadro que lo van a ver en el manual y forma el estado de resultados, que finalmente se traduce en una rentabilidad final. Esa rentabilidad final, yendo a un ejemplo, si yo vendo 100 pesos, pero para vender esos 100 pesos necesité gastar 80 pesos entre mis costos variables, es decir, comprar la mercadería para venderla, y el resto de gastos, que pueden ser sueldos, luz, alquiler, etc.
Y finalmente me quedan entonces 20 pesos. Esos 20 pesos es lo que estamos llamando la rentabilidad final. Esa rentabilidad final, en este caso, representa el 20% sobre los 100 pesos, que es lo que en definitiva vendí. De este estado de resultados, como de la caja y de los otros 4 elementos que estamos diciendo que vamos a desarrollar durante el curso, van a surgir indicadores. Con esos indicadores yo me puedo medir mi negocio, poner objetivos a mi negocio y poder realmente hacer una gestión planificada y más eficiente que lo que buscamos. Es decir, que volvemos a un tema central, que es la planificación. Sí. Es decir, creo que es muy importante, por lo que vamos viendo que nos dice Darío, tener una planificación del negocio que significa, o mejor dicho, que se basa en algo que no es adivinar lo que va a ocurrir, porque en eso habría que ser un sujeto especial, sino que qué es lo que yo voy a hacer para que ocurran determinadas cosas. Cuando yo parto de esa base, lo que hago es saber qué tipo de gastos voy a tener, para utilizar lo que nos decía Darío, desde el alquiler, si hay un sueldo, si hay gastos para la compra de los artículos que tengo que vender luego, etcétera, etcétera, y saber, como también nos decía, una cosa es la compra y otra cosa es cuando lo pago, y otra cosa es cuando lo vendo, y otra cosa es cuando lo cobro. Entonces, tener toda esa planificación me permite saber con anticipación cómo va a ser ese proceso de encaje entre egresos e ingresos. Creo que por ahí pasa el desafío que vos nos relatás, Darío, con respecto a, primero, el manejo de la caja y, segundo, con la búsqueda de la rentabilidad. Son dos conceptos que yo tengo que tener dentro de la planificación. Hay ¿verdad? que tenerlo dentro de la planificación, y lo interesante es que estamos de esta manera, que nunca lo hablamos así con este término, pero estamos desarrollando un tablero de control, que les aseguro que tiene el gerente general de una mega multinacional, o sea, desde ese gerente hasta un emprendedor. Entonces son cuatro elementos que no podemos descuidar. Si nosotros tenemos una buena planificación, un buen seguimiento, eso es importante, no alcanza solo con planificar, sino un buen seguimiento, y somos realmente rigurosos en ponernos las metas y evaluarlas, estoy seguro que vamos a tener un negocio muy bueno. Sí, con Darío siempre tratamos de dar un consejo, si vale, que es dividir el mes en dos partes. Es decir, si yo voy controlando, como él dice, y en la primer quincena tengo desvíos, y yo voy manteniendo ese control muy cercano, tengo una siguiente quincena para tratar de responder al desvío, que es distinto a que yo lo mida mensualmente y sobre fin de mes me encuentre con el cadáver, es decir, me encuentro con la situación ya realizada y no tengo posibilidad de resolverla dentro de ese mismo mes. ¿Verdad? Que esta es un poco sí, la razón de ser de un tablero de control, para ya hablar en difícil, que, como dice Darío, es algo que utiliza, no importa el tamaño de la estructura, no importa el tamaño de la organización. Y nosotros queremos desmistificar este tema de que las finanzas y todos estos temas y la terminología en sí nos haga que sea demasiado complicado. Por eso nuestro esfuerzo va a ser en tratar de ser muy claros en los términos que utilizamos, y a veces vamos a tratar de cambiar el término oficial o específico técnico por algo que sea fácil de ser manejado. Creo que si rompemos con ese mito, un emprendedor va a estar preparado no solamente para manejar su emprendimiento, sino para ir acompañando el crecimiento del emprendimiento, ¿sí? Y los detalles, estos videos tienen como idea general tratar el tema de una forma más coloquial con el especialista, pero tengan ustedes
por otro lado, el manual, que es donde le da la información pura en lo que hace a qué planillas deben manejar, qué elementos tienen que tener en cuenta. Ojalá que este tipo de videos les sea útil a ustedes para tener una idea de cómo se maneja una empresa, insisto, chiquita o grande. No sé si hay algo más que quieras agregar con respecto. Yo creo que hay algún tema Sí. que tiene que ver con el formato, ¿no? que tienen que manejar. Sí, sí, el formato va a estar en el manual, pero me parece interesante porque y con esto podemos cerrar, pero a la vez vinculamos con el otro tema. Solo quiero aclarar algo que me parece importante entender. Crecimiento no es lo mismo que rentabilidad. Así como dijimos que rentabilidad no es lo mismo que caja, crecimiento no es lo mismo que rentabilidad. Y acá dejo tirando la pelota porque vamos a hablar de crecimiento en el próximo capítulo, pero yo puedo crecer mucho, vender mucho, y sin embargo, como se escapó de mi planificación, pude en el medio gastar mucho. O sea, no necesariamente vender mucho me genera en la misma relación rentabilidad. Sí, y este es un tema que lo hemos visto en muchas empresas, por eso está relacionado también con algo que vamos a ver que es el presupuesto financiero, en otro de los capítulos, donde muchas empresas, el área de ventas está suelta y el objetivo es tratar de vender lo más posible, genera un gran zafarrancho dentro de la estructura. Hoy ya no se vende lo más posible, sino que se vende lo programado para vender. Porque cuando uno programa qué es lo que va a vender, sabe cuáles son los gastos consecuentes. Con lo cual, cuando yo hago un esfuerzo, generalmente eso genera más costos o más gastos y resulta que termino vendiendo más y por ahí tengo menor rentabilidad, ¿sí? Entonces, yo dejaría picando, si te parece esto, Darío, sí, que es muy común que en las empresas se aplauda efusivamente cuando superamos los objetivos de ventas. Muchachos, es tan malo para nosotros el superar los objetivos de ventas como no haberlos alcanzado. Y esto es un tema que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no alcanzamos, no llegamos a la rentabilidad que queremos buscar. Y cuando lo sobrepasamos, no tenemos seguridad que vamos a obtener la rentabilidad esperada, porque seguro hay costos ocultos que nos van a hacer bajar esa rentabilidad. Por consecuencia, menos caja. Bien. Así que eso nos lleva al tercer punto, que es el tratamiento del crecimiento, que no es cualquier cosa el control del crecimiento, como ya ustedes empezarán a pensarlo, que va a ser tratado en el próximo fascículo.